todos se van a ir al infierno. Eso solo porque son así. Pero que hemos sido corderos inútiles. A los 57 años, Dante Gebel se encuentra frente a un espejo que refleja no solo la imagen de un hombre exitoso, sino también los ecos de un pasado que lo marcó, lo transformó y, en algunos casos, lo dejó con cicatrices que nunca sanarán. La fama, el reconocimiento internacional, los escenarios llenos de aplausos y la multitud que grita su nombre parecen envolverlo en un halo de perfección, pero detrás de cada sonrisa, detrás de cada gesto carismático, existe una historia de traición, de dolor, de heridas profundas que jamás han recibido el bálsamo del perdón. Hoy, en este momento único y desgarrador, Dante Gebel nombra a 5 personas a las que nunca perdonará. No es un acto de orgullo ni de venganza, sino la confesión de un hombre que ha aprendido que ciertas traiciones dejan cicatrices indelebles. Cada uno de esos nombres guarda una historia propia, un capítulo oscuro de su vida que, hasta ahora, permanecía oculto en los pasillos de su memoria y que hoy sale a la luz con una intensidad que puede estremecer al mundo entero. El perdón es un concepto que Dante ha explorado a lo largo de su vida. Ha perdonado, ha extendido la mano, ha buscado reconciliaciones donde parecía imposible. Pero también ha aprendido que no todos los daños pueden ser borrados con palabras, y no todos los actos pueden ser dejados atrás con el simple paso del tiempo. Hay heridas que no cierran, traiciones que no se olvidan y personas que dejan marcas tan profundas que, incluso con todo el poder de su fe y su humanidad, no logra encontrar paz. Este relato no es solo sobre la incapacidad de perdonar. Es un viaje hacia los rincones más ocultos de la vida de Dante Gebel, su infancia marcada por la vulnerabilidad, los desafíos de crecer en un entorno complejo, los sacrificios silenciosos que hizo para alcanzar sus sueños, y los momentos de gloria en los que, a pesar de todo, se mantuvo firme frente a la adversidad. Cada nombre que hoy menciona es un símbolo de dolor, de desilusión y de aprendizaje, un recordatorio de que incluso los hombres más grandes y espiritualmente iluminados enfrentan sombras que no desaparecen con facilidad. Mientras sus ojos miran al horizonte, Dante recuerda cada enfrentamiento, cada mentira y cada acto que rompió la confianza que él consideraba sagrada. La intensidad de sus emociones se refleja en su voz, en cada pausa y en cada palabra cuidadosamente elegida. No es solo un acto de memoria, es un acto de verdad, un acto de coraje que desafía la percepción común de la bondad humana. Porque decir quienes no serán perdonados no es un gesto de rencor, es la afirmación de que incluso la fe y la espiritualidad tienen límites, y que el dolor humano, por más fuerte que sea el deseo de superarlo, no siempre se disuelve en la compasión. A continuación, Dante Gebel abre su corazón como nunca antes lo había hecho. Cada historia, cada nombre, cada lágrima y cada recuerdo nos acerca a la intimidad de un hombre que ha conquistado multitudes, pero que, detrás del escenario, también enfrenta sus demonios personales. Y en estas páginas, los lectores tendrán la oportunidad de adentrarse en un universo donde la fama, el éxito y la espiritualidad se cruzan con la vulnerabilidad, la traición y la humanidad más pura. Infancia y adolescencia de Dante Gebel. A los 57 años, Dante Gebel se enfrenta a la verdad de su vida como quien se enfrenta a un espejo que no solo refleja el rostro, sino también cada sombra, cada cicatriz y cada memoria que nunca se ha atrevido a olvidar. Es un hombre reconocido mundialmente, un orador capaz de llenar estadios y transmitir esperanza a millones, pero detrás de esa sonrisa carismática y de esa voz que transmite fuerza y pasión, existe un pasado marcado por la vulnerabilidad, la lucha y, sobre todo, por las heridas que nunca se cerraron del todo. Nacido en una época y un entorno donde los sueños eran un lujo, Dante aprendió desde niño que la vida no perdona la ingenuidad. Sus primeros años estuvieron llenos de carencias, de momentos en los que la inocencia chocaba de frente con la cruda realidad. La familia, las primeras amistades y la escuela fueron escenarios donde comenzó a forjarse su carácter, donde entendió que la traición y la deslealtad podían aparecer incluso en los lugares más inesperados. Cada sonrisa que ofrecía debía ser medida, cada palabra cuidadosamente elegida, porque desde muy joven comprendió que no todas las personas merecen la confianza que uno está dispuesto a dar. La adolescencia de Dante no fue sencilla. Mientras sus compañeros buscaban diversión y caminos fáciles, él se enfrentaba a responsabilidades que lo obligaban a madurar antes de tiempo. Observaba a su alrededor cómo la vida podía ser injusta, cómo los sueños podían romperse en un instante y cómo las promesas podían transformarse en mentiras. Cada fracaso que presenciaba, cada decepción que vivía, iba moldeando un carácter fuerte, determinado, pero también alerta, un hombre que aprendería muy pronto a reconocer quién merece su confianza y quién no. Y así, entre la esperanza y la desilusión, Dante empezó a construir su mundo interior. La espiritualidad comenzó a jugar un papel fundamental en su vida, no como un acto de ritual, sino como una herramienta para sobrevivir,
para encontrar sentido en un entorno que a menudo parecía caótico e injusto. La fe no lo hizo inmune al dolor, pero le dio la fuerza para enfrentar traiciones que podrían haberlo destruido. Cada oración, cada palabra de aliento que escuchaba y cada ejemplo de vida que encontraba se transformaban en ladrillos invisibles que sostenían su carácter y su resiliencia. Pero incluso en estos años formativos, Dante experimentó traiciones que dejaron cicatrices profundas. Amigos que prometieron lealtad y abandonaron, personas de confianza que escondieron en su interior secretos capaces de quebrantar la confianza más firme. Estas experiencias, lejos de hacerlo vulnerable, lo hicieron consciente de que algunas heridas nunca se curan y que, por más que uno desee perdonar, existen actos que marcan de manera irreversible. En su juventud, Dante también comenzó a mostrar señales de su enorme talento y carisma. Su capacidad para conectar con los demás, para transmitir emociones y para liderar a través de palabras se volvió evidente. Pero incluso este talento, esta luz que lo diferenciaba de los demás, también atrajo envidias y traiciones. Personas que querían verlo caer, que intentaban aprovecharse de su buena fe, que no dudaron en poner obstáculos en su camino. Cada uno de estos encuentros lo enseñó a ser selectivo, a discernir entre quienes merecen su confianza y quienes nunca la merecerán. A medida que crecía, Dante entendía que el éxito no se mide solo por lo que uno alcanza, sino también por la capacidad de mantenerse íntegro frente a la adversidad. Aprendió que la fama y el reconocimiento pueden traer consigo amistades falsas y traiciones inesperadas, y que el verdadero carácter de una persona se revela cuando enfrenta la decepción de quienes creía cercanos. Esta lección, dolorosa pero necesaria, sería la que más tarde definiría su postura sobre el perdón. Hay nombres que, por más que lo intente, nunca podrá liberar de la memoria, nunca podrá borrar del corazón. Hoy, al mirar atrás, Dante ve en cada uno de estos episodios un capítulo esencial de su vida. Cada traición, cada caída, cada lágrima derramada, ha contribuido a moldear al hombre que es hoy, un hombre fuerte, resiliente, espiritual, pero también consciente de que algunas heridas son imposibles de sanar. Y es precisamente desde este lugar de vulnerabilidad y fuerza combinadas que se atreve a confesar algo que pocos esperarían. Hay 5 personas a las que jamás podrá perdonar. 5 nombres que llevan consigo historias de traición, dolor y desilusión que permanecen intactas en su memoria y que forman parte de la verdad más íntima de su vida. La vida adulta temprana de Dante Gebel. La transición de Dante Gebel hacia la vida adulta no fue un camino sencillo ni predecible. Los años de adolescencia habían dejado cicatrices que aún dolían, pero también le habían enseñado lecciones esenciales: la importancia de la disciplina, la necesidad de discernir a las personas que lo rodeaban y la fuerza interior que solo se adquiere enfrentando adversidades. Entrar en el mundo adulto implicaba asumir responsabilidades mayores, decisiones que definirían no solo su carrera, sino también su capacidad para mantener su integridad frente a quienes intentaban desviarlo del camino correcto. Desde muy joven, Dante sintió un llamado a trascender su entorno inmediato. No se conformaba con la mediocridad ni con la seguridad aparente de una vida rutinaria. Su corazón latía con la intensidad de alguien que sabía que estaba destinado a grandes cosas, pero también entendía que ese destino estaría lleno de obstáculos y pruebas que pondrían a prueba su fe, su paciencia y su carácter. Cada paso que daba era una lucha silenciosa entre la ambición y la cautela, entre la esperanza y la desilusión. En estos primeros años de adultez, Dante comenzó a involucrarse más activamente en su ministerio y en la comunicación pública. Su habilidad para conectar con las personas, para transmitir mensajes con pasión y autenticidad, no tardó en destacarse. Sin embargo, esta misma luz que irradiaba también atraía sombras, envidias, competencia desleal y personas que no dudaban en aprovecharse de su confianza. Lo que para muchos era un gesto de camaradería, para Dante a veces resultaba en trampas sutiles que buscaban desacreditarlo o frenar su ascenso. La vida profesional temprana de Dante estaba llena de oportunidades, pero también de riesgos. Cada proyecto que emprendía era un paso hacia su sueño, pero también un terreno fértil para traiciones y decepciones. Amigos que prometieron lealtad desaparecían en los momentos cruciales. Socios que parecían aliados resultaban ser obstáculos disfrazados de apoyo. Fue en esta etapa cuando comprendió que no todos los que caminan a tu lado lo hacen con sinceridad, y que algunas personas llegan a tu vida únicamente para enseñarte, de manera dolorosa, la diferencia entre el afecto genuino y la manipulación encubierta. En medio de este proceso, Dante también experimentó pérdidas personales que reforzaron su visión de la vida. Relaciones que creía sólidas se quebraron, promesas que consideraba sagradas se rompieron, y la decepción se convirtió en una constante que lo obligaba a mirar la realidad con ojos más críticos y un corazón más firme.
Cada experiencia dolorosa se transformaba en un recordatorio de que no siempre es posible perdonar, y que la verdadera fuerza reside en aceptar la realidad tal como es, sin ceder ante la ilusión de reconciliaciones que jamás llegarán. A pesar de todo, Dante nunca permitió que las traiciones apagaran su espíritu. Por el contrario, cada dificultad alimentó su determinación. Aprendió a identificar los signos de la deslealtad, a confiar solo en quienes demostraban coherencia entre palabra y acción, y a construir un círculo íntimo donde la confianza se ganaba con hechos y no con promesas vacías. Esta sabiduría, adquirida a través del dolor, se convirtió en una de sus herramientas más poderosas, permitiéndole avanzar en su carrera sin perder su esencia ni su integridad. Pero incluso con toda esta preparación y experiencia, Dante se encontró frente a situaciones que lo marcaron de manera indeleble. No se trataba de simples errores o malentendidos, sino de actos deliberados de traición que tocaron fibras muy profundas de su vida emocional y espiritual. Personas a quienes consideraba cercanas y confiables rompieron la lealtad de manera que jamás podría olvidar. Estas heridas no fueron superficiales ni pasajeras, dejaron marcas permanentes que condicionaron su percepción del perdón y la confianza. Y es precisamente desde esta comprensión de la vida, de las decepciones y de la traición, que Dante Gebel se atreve a compartir con el mundo un secreto que muchos podrían considerar impensable. Hay 5 personas a las que nunca perdonará. 5 nombres que, por sus acciones, cruzaron límites que no pueden ser ignorados ni suavizados con la compasión habitual de su fe. Cada uno de esos nombres guarda consigo historias de engaño, dolor y deslealtad que forman parte de la verdad más íntima de su existencia. En estas páginas, los lectores no solo serán testigos de su éxito y su reconocimiento internacional, sino también de la dimensión humana de un hombre que, detrás del escenario y de la fama, enfrenta sus propias sombras. Cada relato, cada detalle de su trayectoria y cada historia de traición contribuyen a entender cómo Dante ha llegado a este punto de su vida, donde la decisión de no perdonar se convierte en un acto de claridad, de autoafirmación y, sobre todo, de protección frente a quienes alguna vez intentaron dañarlo de manera irreparable. El auge profesional de Dante Gebel. Con el paso de los años, Dante Gebel no solo se consolidó como un líder espiritual, sino también como un fenómeno internacional. Su carisma, su elocuencia y su habilidad para conectar con la audiencia le permitieron traspasar fronteras, llevando su mensaje a miles de personas que veían en él un referente de esperanza, fe y superación. Los escenarios comenzaron a llenarse, los libros se agotaban y los medios de comunicación se interesaban cada vez más en su historia. Cada éxito que alcanzaba parecía confirmar que su destino estaba escrito en grande, pero también atraía la mirada de aquellos que buscaban beneficiarse de su luz, incluso a costa de traicionarlo. El ascenso profesional de Dante no fue lineal ni fácil. Cada logro exigía sacrificio y enfrentaba a su alrededor a personas que, lejos de celebrar sus éxitos, intentaban ponerle obstáculos. Algunos eran compañeros de trabajo, otros amigos cercanos, y algunos incluso miembros de su propio entorno espiritual. Cada traición estaba disfrazada de consejo, de apoyo o de lealtad, lo que hacía que el golpe fuera aún más profundo. La decepción no venía solo por lo que perdía, sino por darse cuenta de que las personas que más confiaba eran, en muchos casos, las que más daño podían causarle. Fue en estos momentos cuando Dante entendió que la fama y la espiritualidad no protegen de la traición, al contrario, a veces la intensifican. Mientras más alto subes, más evidente se vuelve quién está contigo por convicción y quién por conveniencia. Cada decepción profesional, cada engaño y cada maniobra desleal se convertían en lecciones dolorosas, pero esenciales. Dante aprendió que no basta con perdonar por principio, hay situaciones que exigen límites claros, decisiones firmes, y en algunos casos, la negativa absoluta a perdonar. Entre los episodios más impactantes de su vida adulta, algunos involucraron a personas que, por años, ocuparon un lugar central en su círculo de confianza. Amistades que parecían inquebrantables se revelaron como relaciones interesadas. Colaboradores que compartían su visión espiritual actuaron motivados por la envidia o el deseo de controlar su éxito. Incluso familiares y allegados cercanos cometieron actos de traición que rompieron la confianza de manera irreversible. Cada uno de estos momentos dejó una marca que ni el tiempo ni la fama pudieron borrar. En paralelo, Dante se convirtió en un referente para millones de personas en todo el mundo. Su mensaje, lleno de energía y pasión, alcanzaba a jóvenes y adultos, a personas que buscaban orientación, esperanza y ejemplo. Sin embargo, mientras inspiraba a multitudes, también debía proteger su integridad y su paz interior. La fama y la influencia le ofrecían reconocimiento, pero también exponían su vida personal a la crítica, la manipulación y la traición. Esta dualidad constante, entre éxito y vulnerabilidad,
se convirtió en una de las realidades más complejas de su existencia. Y es justamente desde esta combinación de gloria y dolor que se entiende la profundidad de su decisión. Dante Gebel, un hombre que ha enseñado sobre perdón, fe y resiliencia, reconoce que existen límites. Su experiencia le ha demostrado que algunas traiciones no pueden ser olvidadas, ni mitigadas por buenas intenciones o palabras vacías. Cada persona que rompió la confianza de manera deliberada, cada acto que intentó dañar su integridad o su mensaje, ocupa un lugar permanente en su memoria. Estos 5 nombres, que él declara hoy con total convicción, no son simples recuerdos de decepciones pasajeras. Son símbolos de momentos en los que la traición fue tan profunda que marcaron su vida para siempre. Dante no habla de ellos con rencor por impulso, sino con la claridad que solo la experiencia de décadas puede otorgar. Es un acto de honestidad, un acto de valentía que revela que incluso los hombres más iluminados y espiritualmente fuertes tienen límites insuperables, y que a veces el perdón no es una opción, sino un principio que se establece desde la protección propia. En estas páginas, los lectores podrán percibir la magnitud de su trayectoria, desde los primeros pasos difíciles, pasando por la construcción de un ministerio influyente, hasta alcanzar la fama internacional. Pero también comprenderán la otra cara de su vida, la más humana y vulnerable, donde las traiciones y decepciones han sido maestras implacables, moldeando un carácter que se mantiene firme, íntegro y consciente de que no todos los daños pueden ser borrados ni todas las personas perdonadas. Dante Gebel nos invita a mirar más allá del escenario y la fama, hacia un mundo donde el éxito y la vulnerabilidad coexisten, y donde la decisión de no perdonar a ciertos individuos se convierte en un acto de supervivencia emocional y espiritual. Los 5 nombres que hoy comparten no son simplemente una lista, son historias vividas, lecciones aprendidas y un recordatorio de que incluso los más grandes pueden ser heridos profundamente, y que el límite del perdón, aunque doloroso, es a veces inevitable. Los relatos detallados de las traiciones más impactantes. A medida que Dante Gebel avanzaba en su carrera y en su vida personal, comenzó a darse cuenta de que no todas las heridas son visibles, ni todas las traiciones se expresan con palabras. Algunas se manifiestan en gestos silenciosos, en actitudes disfrazadas de apoyo, en promesas incumplidas que erosionan la confianza de manera lenta pero inexorable. Cada traición, por pequeña que parezca, tiene el poder de transformar la percepción de quien la sufre. Y en el caso de Dante, estas experiencias dejaron marcas profundas, imposibles de borrar, que hoy explican su firme decisión de no perdonar a ciertos individuos. Una de las primeras traiciones significativas ocurrió en el ámbito profesional, cuando alguien cercano a su ministerio, una persona que él consideraba un aliado fiel, actuó movido por la envidia y el interés personal. Lo que Dante pensaba que era colaboración sincera se transformó en manipulación estratégica, poniendo en riesgo proyectos que él había construido con años de esfuerzo y sacrificio. La decepción no solo afectó su carrera, tocó fibras íntimas de su vida emocional, enseñándole que incluso aquellos que aparentan apoyo pueden convertirse en agentes de dolor. No pasó mucho tiempo antes de que otra traición lo impactara en el plano personal. Un amigo de la infancia, alguien que había compartido secretos y momentos de vulnerabilidad, rompió la confianza de manera irreparable. Las palabras de consuelo se convirtieron en rumores, los actos de fraternidad se transformaron en traición silenciosa. Dante sintió una mezcla de incredulidad y tristeza, porque la traición no siempre proviene de extraños, muchas veces surge de quienes más queremos y quienes más creemos cercanos. Esta experiencia le enseñó que no todos los lazos afectivos son inquebrantables, y que algunas heridas solo pueden ser contenidas, nunca perdonadas. En otro episodio, un colaborador profesional intentó sabotear uno de sus proyectos más importantes, buscando posicionarse como líder mientras Dante permanecía invisible ante los ojos de quienes podrían haberlo apoyado. La traición fue calculada, fría y precisa, y aunque Dante logró superar el obstáculo, la sensación de vulnerabilidad permaneció. Aprendió que la traición no siempre se presenta con confrontación abierta, muchas veces es silenciosa, encubierta y devastadora en su impacto. Cada acción de este tipo reforzó su convicción de que ciertas personas, por sus decisiones y actos, no podían recibir su perdón. No solo los amigos y colegas lo decepcionaron. Hubo también situaciones en el ámbito familiar que lo hicieron cuestionar la naturaleza de la lealtad y la confianza. Personas muy cercanas a él, que deberían haber sido pilares de apoyo, actuaron de manera egoísta, priorizando sus intereses por encima del bienestar de Dante. Estas experiencias fueron particularmente dolorosas porque no solo afectaban su vida diaria, sino que cuestionaban su capacidad de confiar en quienes más amaba. La enseñanza fue clara: el perdón tiene límites cuando el daño es profundo, consciente y deliberado.
Cada una de estas experiencias fue acumulándose como piezas de un rompecabezas doloroso pero revelador. Dante comprendió que la vida no es solo una serie de triunfos y celebraciones, también es un campo minado de decepciones, traiciones y desafíos que requieren no solo resiliencia, sino también discernimiento. Las 5 personas a las que hoy declara que no perdonará no son simplemente recuerdos de actos aislados, son símbolos de los momentos más oscuros y reveladores de su vida. Cada uno representa un episodio de traición profunda, de dolor que no puede ser suavizado, de lecciones que solo la experiencia más intensa puede enseñar. Estos relatos no son narraciones de rencor impulsivo. Dante los aborda con la calma que da la madurez, con la claridad que solo proporciona la reflexión después de años de experiencia. No busca venganza, no busca exponer a los culpables. Solo comparte la verdad de lo que vivió, de cómo ciertos actos de traición moldearon su carácter y definieron los límites de su capacidad de perdonar. Cada historia es un recordatorio de que la vida está llena de desafíos éticos y emocionales, y que la integridad personal muchas veces exige decisiones dolorosas pero necesarias. La combinación de gloria y traición, de éxito y decepción, de reconocimiento internacional y vulnerabilidad personal, conforma la vida de Dante Gebel de manera inseparable. Mientras algunos lo ven solo como un orador carismático y un líder espiritual, aquellos que leen estas páginas entenderán la profundidad de su humanidad, su fortaleza y los límites de su capacidad de perdonar. Cada uno de los 5 nombres que mencionará más adelante encierra una historia de lealtad rota, de dolor profundo y de aprendizaje invaluable. La profundización emocional, como Dante procesó las traiciones, el impacto en su vida personal y espiritual, y preparando el terreno para revelar los 5 nombres. Las traiciones que Dante Gebel experimentó a lo largo de su vida no solo afectaron su entorno profesional o sus relaciones cercanas, impactaron de manera profunda su mundo interior. Cada acto de deslealtad fue una prueba no solo de su paciencia, sino también de su fe y de la fortaleza de su espíritu. Mientras que muchas personas podrían haber cedido al resentimiento, al rencor o incluso a la amargura, Dante eligió enfrentar cada dolor con introspección, buscando comprender la naturaleza humana y los límites de su propia capacidad de perdonar. El proceso no fue fácil. Cada traición requería un análisis silencioso, una confrontación interna con su propia vulnerabilidad y con la realidad de que no siempre es posible reconciliarse con quienes nos han herido. Dante pasó noches enteras reflexionando, preguntándose por qué algunas personas elegían actuar con egoísmo y deslealtad, y cómo él podía mantener su integridad sin permitir que esas acciones definieran su vida. La introspección se convirtió en su refugio y en su herramienta de supervivencia emocional. Al mismo tiempo, su vida espiritual se convirtió en un ancla frente al dolor. La fe que lo había sostenido desde la infancia le ofrecía consuelo, pero también lo enfrentaba a preguntas difíciles. ¿Es posible perdonar cuando el daño es profundo y deliberado? ¿Hasta qué punto la compasión puede coexistir con la protección propia? ¿Cómo equilibrar la bondad con la prudencia? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, y cada reflexión se transformaba en un paso más hacia la comprensión de sus límites personales. Dante entendió que no todo acto de perdón es saludable ni recomendable. A veces, perdonar puede significar abrir nuevamente una herida que aún no cicatrizó, exponerse a nuevos daños o minimizar la gravedad de una traición. Para él, el verdadero acto de fortaleza no siempre consistía en otorgar perdón, sino en reconocer que ciertas acciones requieren establecer límites claros y mantenerlos con firmeza. Esta claridad lo ayudó a preservar su bienestar emocional y espiritual, y a continuar su camino con integridad y determinación. Cada recuerdo de traición estaba acompañado de emociones complejas: tristeza, decepción, incredulidad, y en algunos casos, ira contenida. Pero Dante aprendió a no permitir que estas emociones lo definieran ni lo dominaran. En lugar de eso, las transformó en lecciones, en recordatorios de que la vida exige discernimiento y que la experiencia, por dolorosa que sea, tiene el poder de fortalecer el carácter. A través de este proceso, comprendió que la decisión de no perdonar no es un acto de rencor, sino un acto consciente de autoafirmación y protección frente a quienes han causado daño profundo e irreparable. El impacto de estas experiencias no se limitó a su vida emocional o espiritual, también afectó su manera de relacionarse con los demás. Dante se volvió más selectivo en sus relaciones, más cuidadoso al confiar, y más consciente de las verdaderas intenciones de quienes lo rodeaban. Aprendió a valorar la lealtad genuina y a rechazar cualquier forma de engaño, sabiendo que la verdadera fortaleza reside en mantener la coherencia entre los propios principios y acciones. Prepararse para revelar los 5 nombres que jamás perdonarán no fue un acto impulsivo. Fue el resultado de años de reflexión, de confrontación con sus propias emociones y de aceptación de la realidad,
Algunas personas, por sus acciones, cruzaron límites que no podían ser ignorados ni suavizados. Estos 5 individuos representan momentos cruciales de traición, de dolor profundo y de lecciones que moldearon su carácter de manera irreversible. Dante nos invita, a través de estas páginas, a mirar más allá de la imagen pública, a comprender que incluso quienes parecen inquebrantables enfrentan batallas internas intensas. La revelación de estos 5 nombres no busca castigar ni humillar, es un acto de honestidad, de valentía y de claridad. Es la exposición de la verdad de su vida, una verdad que demuestra que la fortaleza no siempre se mide por la capacidad de perdonar, sino también por la claridad para reconocer cuando no es posible hacerlo. En los próximos capítulos, los lectores serán testigos de cómo cada traición se convirtió en una lección, cómo cada decepción fortaleció su carácter y cómo la decisión de no perdonar se consolidó como un principio inquebrantable en su vida. Cada historia, cada recuerdo y cada reflexión nos prepara para comprender la magnitud de los 5 nombres que Dante menciona, y la razón profunda por la que estas personas ocuparán un lugar permanente en su memoria, sin posibilidad de reconciliación. La revelación de los 5 nombres que Dante Gebel jamás perdonará. Después de décadas de experiencia, de triunfos, fracasos, decepciones y victorias espirituales, Dante Gebel finalmente se dispone a compartir con el mundo algo que pocos esperarían, los 5 nombres de personas a las que jamás podrá perdonar. Cada uno de estos nombres no es solo un recuerdo, es un símbolo de traición profunda, de dolor que dejó cicatrices imborrables y de momentos en los que la confianza fue rota de manera deliberada e irreversible. El primer nombre que Dante menciona está vinculado a una traición que lo sorprendió en el ámbito profesional. Era alguien cercano, un colaborador en quien confiaba plenamente, que aprovechó la intimidad de su relación para actuar en su contra. La traición fue meticulosa, estratégica, y puso en riesgo proyectos que Dante había construido con años de esfuerzo. No hubo advertencia, no hubo señal de advertencia, solo un acto consciente de deslealtad que lo obligó a replantearse la manera en que confiaba en quienes lo rodeaban. Este primer nombre se convirtió en un recordatorio constante de que la cercanía no siempre asegura lealtad. El segundo nombre pertenece a alguien de su círculo personal, un amigo que compartió secretos y momentos de vulnerabilidad. La traición no fue evidente de inmediato, sino que se reveló lentamente, a través de acciones silenciosas y palabras disfrazadas de apoyo. La decepción fue profunda, porque provenía de alguien que Dante consideraba incondicional. Este acto le enseñó que incluso los lazos más fuertes pueden romperse, y que la confianza, una vez rota, no siempre puede repararse, sin importar el tiempo o la intención. El tercer nombre se vincula a un episodio familiar, donde la traición surgió de quienes deberían haber sido pilares de apoyo inquebrantable. Las decisiones egoístas y las acciones que priorizaron intereses personales por encima del bienestar de Dante dejaron una marca emocional duradera. Esta experiencia le mostró que la verdadera fortaleza reside en la claridad de los límites, y que el perdón no siempre es un acto de grandeza, a veces es una decisión de protección propia, necesaria para mantener la integridad y la paz interior. El cuarto nombre corresponde a alguien en el ámbito espiritual, una persona que compartía su visión y misión, pero cuyo comportamiento reflejaba envidia y manipulación. La traición fue devastadora porque afectaba tanto la proyección de su ministerio como la confianza que Dante depositaba en quienes compartían su propósito. Aprendió que la integridad no solo se mide por las acciones propias, sino también por la capacidad de discernir y actuar frente a quienes buscan dañar con astucia y sigilo. Finalmente, el quinto nombre es tal vez el más doloroso, porque representa una combinación de traición profesional y personal. La persona detrás de este acto cruzó límites que Dante consideraba inviolables, alterando su percepción de la lealtad y dejando una cicatriz emocional que no puede borrarse. Esta experiencia consolidó en él la certeza de que ciertas acciones no pueden recibir perdón, no por falta de fe, sino por la magnitud del daño y la conciencia deliberada del traidor. Cada uno de estos 5 nombres, cada una de estas historias, no es solo un testimonio de traición, sino también una lección de vida. Dante Gebel demuestra que la fortaleza y la fe no eliminan el dolor, pero sí permiten enfrentarlo con claridad y decisión. Reconocer que no se puede perdonar a ciertos individuos no es un acto de debilidad ni de resentimiento, es un acto de honestidad, de autoafirmación y de protección frente a quienes dañaron profundamente su confianza y su vida. Al compartir estas revelaciones, Dante nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre los límites del perdón y sobre la importancia de establecer barreras cuando la traición ha sido deliberada. Nos muestra que incluso los líderes más espirituales y los hombres más fuertes enfrentan momentos de vulnerabilidad, y que reconocer estos límites es un acto de sabiduría y madurez. En estas páginas, los lectores encontrarán no solo los nombres de quienes lo traicionaron,
sino también la narrativa de su vida que explica por qué esas traiciones fueron tan devastadoras. Cada episodio, cada emoción y cada reflexión forman parte de un testimonio de resiliencia, de claridad y de la fuerza que se necesita para mantenerse íntegro en un mundo donde la lealtad no siempre es recíproca. Dante Gebel cierra este capítulo con la firmeza de quien ha aprendido, a lo largo de los años, que algunas heridas son definitivas, y que el perdón, aunque poderoso, tiene límites que deben ser respetados para preservar la propia dignidad y la paz interior. Estos 5 nombres no son solo personas, son lecciones de vida, marcas indelebles que definen la profundidad de su carácter y la claridad de sus principios. A lo largo de su vida, Dante Gebel ha demostrado que la grandeza no se mide únicamente por los logros visibles, los aplausos de las multitudes o el reconocimiento internacional. La verdadera medida de su fortaleza se encuentra en la manera en que ha enfrentado la traición, la decepción y el dolor profundo, manteniéndose firme en sus principios y en su fe. Cada experiencia, cada obstáculo y cada desilusión han contribuido a construir el hombre que conocemos hoy, un líder espiritual, un orador apasionado y un ejemplo de resiliencia. El legado de Dante no se limita a los escenarios llenos de gente o a los libros que llevan su nombre. Su verdadero legado reside en la integridad con la que ha vivido, en la honestidad con la que reconoce los límites del perdón y en la capacidad de transformar las experiencias más dolorosas en lecciones para sí mismo y para los demás. Nos enseña que ser fuerte no significa no sufrir, significa enfrentar la realidad con claridad, aprender de cada desafío y decidir conscientemente cómo proteger nuestra paz interior. Hoy, al mirar hacia atrás, Dante Gebel ve una vida llena de logros y desafíos, de alegrías y traiciones, de amor y decepción. Cada paso de su trayectoria está marcado por la certeza de que algunas personas, por sus acciones, no pueden recibir perdón. Y sin embargo, él continúa avanzando, construyendo, inspirando y compartiendo su mensaje con millones de personas alrededor del mundo, demostrando que el dolor no define, pero sí moldea, y que la resiliencia es la clave para vivir con integridad y propósito. Esta historia nos recuerda que incluso los hombres más fuertes y espiritualmente conscientes enfrentan momentos de vulnerabilidad, y que reconocer los límites del perdón no es un acto de debilidad, sino de sabiduría. Cada uno de nosotros puede aprender de su ejemplo, valorar la lealtad genuina, establecer límites claros y, sobre todo, mantener la dignidad y la paz interior frente a quienes buscan dañarnos. Si quieres seguir descubriendo más sobre la vida de Dante Gebel y conocer todos los detalles de sus experiencias, traiciones y triunfos, no olvides suscribirte al canal para recibir cada historia completa y descubrir cómo la vida de grandes líderes nos enseña lecciones que van más allá de la fama y el escenario.